Estamos aquí con el licenciado Giulio Talamonti para pues platicar sobre el tema de la jornada. Siempre él nos acompaña a esta hora y el análisis pues cae bien porque hoy tenemos un tema por demás interesante, Alejandra. Así es, Andri, expertos en el tema de migración dan a conocer que podrían haber nuevas rutas y que se puedan conocer en medio de la pandemia de COVID-19 para que las personas puedan llegar hacia los Estados Unidos. Y justo es el tema que estaremos abordando en este espacio con Giulio Talamonti, a quien le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Alejandra, Andri, Carías. ¿Qué tal, Talamonti? ¿Cómo están? Mucho gusto, televidentes. A ver, yo creo que, bueno, más que las nuevas rutas de la migración, yo creo que podemos hablar hoy de el muro antes del muro. No sé si les parece esta situación. Sí. Ese es un título que le queda muy ad hoc. Es evidente, Andri, Alejandra, que las condiciones que generan en nuestros países del Triángulo Norte de Centroamérica, que haya esta migración tan masiva hacia los Estados Unidos, me refiero a la pobreza, a la inseguridad, a la falta de oportunidades, a la falta de educación, la falta de salud, todas esas condiciones sociales no han variado, o en todo caso si han variado, quizás se han agudizado como consecuencia del COVID-19. Y entonces es de esperar que nuevas oleadas de migrantes, ya sea en lo individual o como lo hemos visto en los últimos 2 años a través de caravanas, pues estén buscando, llamémosle así, nuevas rutas, pero más que nuevas rutas es nuevas formas de burlar a la autoridad. Talamonti, bueno, en tiempo de pandemia y tratar de llegar a Estados Unidos de América, yo sé que hay pobreza, yo sé que hay todo lo que has mencionado anteriormente, pero la nueva ruta tiene que ver... por eso, por la pandemia, ¿tiene algo que ver para ya empezar a inventarse nuevos caminos o nuevas rutas se refiere a otra? Aquí se complica un poco la situación, fíjate, Andri, ¿por qué? Porque nosotros sabemos cuáles son las políticas migratorias actualmente del gobierno estadounidense. Son políticas bastante restrictivas que obligan, por ejemplo, a países como México a constituirse en el verdadero muro, ¿verdad?, de contención de Donald Trump. Y obviamente su primer línea de defensa es la frontera Guatemala con México. Entonces, el COVID-19 lo que ha venido a agudizar es la necesidad de migrar. Sí, pero también es cierto. Exacto, ha puesto otro tipo de controles. ¿Qué controles? Fuera de los controles sanitarios, que eso es obvio, ha puesto a los ejércitos de Centroamérica en el Triángulo Norte, a los ejércitos de México, apostados, muchos de ellos a través de esa frontera, por lo menos el de Guatemala y el de México, la frontera que dividen en común. ¿Saben por qué? Porque hay una situación, el COVID-19 ha acelerado otros fenómenos como delictivos, como el narcotráfico, como el contrabando y por supuesto la trata de personas a través del coyotaje o estas migraciones ilegales de las cuales se están aprovechando algunos. Están utilizando rutas montañosas, ríos, cualquier tipo de cuestión acuática, están utilizando la ruta central de México, que al final de cuentas, Andri y Alejandra, no los va a llevar a ninguna parte porque van a ser frenados si es que logran pasar la frontera Guatemala-México. Estamos a pocos meses de la elección presidencial en Estados Unidos de América. Donald Trump quiere la reelección y bueno, los demócratas no quieren dejarlo que él sea reelecto. Sí. ¿Tendrá algo que ver esta caravana nueva que parte de Honduras para Estados Unidos con eso? ¿Alguien la estará manipulando? ¿Alguna organización? Andri, definitivamente, y eso también, Alejandra, tú lo sabes, fuera de las condiciones sociales, que obviamente son un aliciente para cualquiera para irse de un país donde no encuentras todas esas condiciones y oportunidades de vida y de desarrollo, sí existen personas, existen grupos, obviamente, que están manipulando a las personas. Ya lo hemos dicho en una y varias ocasiones, una caravana no nace espontáneamente, una caravana se convoca. Es más, veíamos en las primeras caravanas cómo aparte de ser convocados, eran pagados también para integrar las mismas. Y esto, fuera del tema de que puede ser por una cuestión de necesidad, también es el tema de que en Estados Unidos, tú bien lo dijiste, Andri, hay una pugna en este momento, ¿verdad?, en el cual Donald Trump quiere demostrar que su política migratoria ha funcionado, pero los demócratas quieren hacer exactamente lo contrario a través de cualquier argucia y cualquier situación que pueda desestabilizar al gobierno del presidente Trump. Hablemos de los riesgos de estas caravanas, Giulio Talamonti. Ya teníamos los riesgos a los cuales se enfrentaban en una caravana cuando no teníamos a COVID-19, pero ahora nos enfrentamos a una caravana en medio de una pandemia global, una pandemia que está afectando al mundo y no solo Guatemala. ¿Cómo podría afectar esto a nuestro país y también el riesgo que corren las personas que integran la caravana y, por supuesto, el resto de la población? Porque evidentemente cruzan todo el país y si alguno de ellos está contagiado, el
riesgo es latente, no solo para el grupo, sino para los ciudadanos que están en el país, en Guatemala en este caso. Para Guatemala los riesgos son varios, ¿verdad? Desde el mismo contagio del COVID de las personas que pueden integrar esta caravana hasta temas de seguridad, porque recordemos que han habido incidentes donde ha habido brotes de violencia también. Ahora, el riesgo en sí, para quienes integran las caravanas, son riesgos que caen por su propio peso. Andrea, Alejandra, en esta época en que se necesita un distanciamiento social, en una caravana eso no existe. En este momento en el cual obviamente también se necesita otro tipo de situaciones en las cuales para cruzar vas a hacer todo aquello que tú puedas, existe el riesgo de salir herido, de morir, existe el riesgo de que estos grupos de tratas de personas se aprovechen de ti, existe el riesgo de que los grupos de delincuentes como las maras que están en la frontera con Guatemala y con México también te ataquen, es decir, te vuelves vulnerable. El narcotráfico mismo. Exactamente. Así cuando vas en la carretera, hemos visto esos problemas, hemos visto esos problemas principalmente en el lado mexicano, hay que decirlo, ¿no? Y atravesar México ahora con todos esos grupos que no se dedican solamente a la droga, sino a extorsionar a los migrantes también es complicado. Es muy complicado. Es realmente... bueno, y aquí hay otra cuestión, Andri, con lo que tú dices. Alejandra, recuerda una cuestión. A ver, el epicentro del COVID-19 resulta ser que en este momento es Latinoamérica. Sí. Pero es que, hombre, México no ha sido tampoco un ejemplo a seguir en cuanto a la forma en que ha tratado de frenar la pandemia del COVID-19. Y hoy por hoy, países como Guatemala y Honduras, al menos aquí en el Triángulo Norte, están presentando un gran número de personas infectadas de COVID-19. Quiere decir que aquí lo único que vamos a hacer es mutar, hacer migrar y movilizar este virus probablemente. Recordemos, Andrea y Alejandra, que algunos de los primeros casos que llegaron a nuestro país del SARS-CoV-2 vino precisamente así, a través de gente que venía del extranjero, particularmente de Estados Unidos. Y en este caso los migrantes pues se exponen a eso. Claro, ahora hay otra situación y es que este tipo de migración se da a la mayoría de personas que integran estas caravanas, dicen hacerlo porque necesitan mejorar en el tema económico, necesitan un mejor futuro, buscan mejores oportunidades para su familia. La pandemia de COVID-19 ha dejado sin empleo a muchas personas, la economía, sabemos, no se encuentra en su mejor momento y esto también propicia un buen ambiente para que las personas decidan migrar. Sin embargo, el riesgo al contagio es latente. ¿Priorizamos entonces la economía o la salud? Es latente, y aquí es una situación bien dramática, porque entonces muchas de las personas piensan, bueno, voy a priorizar la economía y voy a ir, piensan también, a Estados Unidos, la economía más grande en el mundo. Pero resulta ser que en Estados Unidos son cientos de miles de personas que han, bueno, por no decir millones, perdón, millones de personas 33 que han perdido millones, 33 millones se acogieron, ¿verdad?, a la petición de desempleo en Estados Unidos. 33 millones. O sea que este es el peor momento, inclusive. Y Talamón y estimados televidentes, Alejandra, esos 33 millones eran los que tenían empleo formal en Estados Unidos. No hablamos de los que tenían la informalidad, de la construcción, de la limpieza de piscinas, del lavado de platos en los restaurantes. Ellos no estamos hablando, pero también se quedaron sin empleo. Se quedaron sin empleo. Por consiguiente, fuera de que este es el peor momento para migrar, es decir, yo creo que la recomendación debería ser muy obvia, no solo por cuestión de salud e integridad física, sino también por cuestión hasta de no exponerse a males mayores como el COVID-19 y todos los demás peligros que hemos visto. Nosotros sabemos una situación, los tratantes de personas, coyotes, como usted le quiera llamar, ellos no van a velar por el bienestar de ninguna de las personas de la caravana, ellos van a velar únicamente por el tema del dinero, que por cierto se ha puesto ahora muchísimo más caro. En algunos casos ha llegado a doblar el precio en dólares que están cobrando. Imagínense ustedes, se habla ya de entre 75 a 100 mil dólares para supuestamente garantizarte que pasas a la frontera México-estadounidense, lo cual es mentira. Completamente falso, Julio Talamón, y a eso iba. Las personas que no pueden creer que las caravanas anteriores llegaron a Estados Unidos. Eso es falso. Ninguna caravana ha logrado ingresar a Estados Unidos. Las fronteras de ese lugar no son permeables, no es que puedan llegar y que pasen y en fin se den todas las condiciones. Miles de personas retornaron a su país desde México y lo hicieron a través de programas que en ese momento se implementaron para que todos pudieran regresar hacia su país de origen luego de haberse expuesto, de haber recorrido todo Guatemala, en este caso algunos todo Honduras. Es una situación compleja, entonces no podemos decir que sí, al llegar en una caravana ingresar
ingresan a Estados Unidos cuando es algo completamente falso. La vamos a poner todavía más compleja en el hecho de que lamentablemente no van a ser ahora solo centroamericanos. Ya se tiene previsto por organizaciones dedicadas al tema de migración que van a venir sudamericanos, van a venir asiáticos, van a venir africanos, y por la posición geopolítica y geoestratégica de Guatemala, pues Guatemala y México van a ser el epicentro de esas grandes caravanas mundiales de migrantes tratando de llegar hacia los Estados Unidos. Mucha gente de Venezuela que logra salir de Venezuela, algunos se quedan en Colombia. Sí. Pero otros siguen su camino hacia Estados Unidos y pasan por toda esta ruta de Panamá a Centroamérica y obviamente Guatemala, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando a una situación complicada. ¿Cuál es tu cierre al tema, Julio Talamonte? Creo, André y Alejandra, que el tema de la migración ha sido un problema, obviamente, no solo del siglo XX, a partir de la década de los 80, se ha agudizado en este siglo XXI, se ha matizado inclusive con la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas, pero ahora, encima de todo, el COVID-19 viene a ser un ingrediente que va a crear más pobreza, más desesperación, más desesperanza y más migración. Tal vez lo único que queda por decir ya para finalizar es, si usted está pensando en migrar, reflexione. No es una ganga, no es una oferta, no es el momento y no creo que vaya a encontrar un paraíso, al contrario, puede encontrar una gran pesadilla. Y tal vez con los 100,000 quetzales que están cobrando muchos coyotes, aquí puede empezar algún emprendimiento, algún pequeño negocio, pues ni tan pequeño, ¿no? Con 100,000 quetzales empieza un negocio grande y salir adelante, ¿no? Así es, que también podría ser, ¿no? Puede ser una gran recomendación. Sin exponer la vida, por supuesto. Excelente, gracias. Gracias, Julieta Talamonte, por haber estado con nosotros. Debemos